Llévame a mí, seré una mejor esposa, tengo experiencia, dijo la viuda Apache. La viuda Apache llegó al pequeño pueblo fronterizo una tarde cálida, cuando el sol empezaba a caer y el polvo del camino se mezclaba con los últimos rayos de luz. Su andar era firme, decidido, y a pesar de la tristeza que aún cargaba en el corazón, había algo en ella que inspiraba respeto. Llevaba consigo pocas pertenencias, un bolso de cuero gastado, una manta que había tejido con sus propias manos y un par de recuerdos de su vida anterior que nunca podría dejar atrás. La gente del pueblo la miraba con curiosidad desde las ventanas y las puertas de sus casas, preguntándose quién sería aquella mujer de mirada intensa y paso seguro. Desde hacía semanas, el pueblo había estado tranquilo, casi demasiado tranquilo. Los vecinos se ocupaban de sus tareas diarias, cuidar el ganado, reparar cercas, preparar la comida y charlar en la plaza. Pero la llegada de alguien nuevo siempre traía consigo un aire de novedad, y aquella mujer no parecía común. Sus ojos reflejaban la dureza de quien ha conocido la vida y la muerte, pero también una chispa de esperanza que atraía a los demás. Nadie sabía exactamente qué la había traído hasta allí, y eso aumentaba la intriga. Ella caminó por la calle principal sin apuro, observando cada detalle, las casas de madera con techos de tejas, la plaza con su pozo antiguo y los árboles que daban sombra a los bancos. A lo lejos, vio un rancho que parecía estar en manos de alguien que trabajaba duro para mantenerlo. La madera estaba algo desgastada, pero la tierra alrededor estaba bien cuidada, mostrando que allí había alguien que valoraba su hogar y sus animales. La viuda sintió una especie de conexión instantánea con aquel lugar, aunque no sabía por qué. Quizá era la familiaridad del trabajo duro o el respeto silencioso que podía percibir en todo lo que la rodeaba. Mientras avanzaba, algunos niños la siguieron de lejos, curiosos por la novedad que representaba. Ella le sonrió suavemente, sin decir palabra, y los niños, al sentir esa gentileza, corrieron a contarles a sus padres que había llegado una mujer de ojos brillantes y fuerte como el viento. Los adultos empezaron a asomarse más atentos, y pronto algunos hombres del pueblo la observaron desde lejos, preguntándose si venía sola o si tendría familiares con ella. No tardó mucho en llegar al pequeño hotel del pueblo, un edificio de madera con un letrero pintado a mano que apenas colgaba de la fachada. Allí decidió quedarse mientras buscaba un lugar más permanente. La dueña del hotel, una mujer amable y habladora, la recibió con una mezcla de cortesía y curiosidad. La viuda se presentó con voz clara, diciendo su nombre y mencionando que buscaba trabajo, no solo un techo. Sabía que el dinero era necesario, pero más que eso, quería un lugar donde pudiera empezar de nuevo sin que nadie juzgara su pasado. Esa misma tarde, mientras caminaba por la plaza para conocer el entorno, se cruzó con un hombre que parecía ocupado en sus tareas del rancho. Él cargaba heno para alimentar a los animales y, al notar a la mujer, la miró con cierta cautela. Había algo en su porte que lo hizo detenerse un momento. Nunca había visto a alguien que se moviera con tanta confianza y, al mismo tiempo, pareciera tan consciente de cada gesto y mirada a su alrededor. La viuda no dudó en sonreírle ligeramente, como saludando sin palabras. Él asintió con la cabeza, y aunque fue un gesto pequeño, en ese instante se estableció un primer vínculo silencioso entre ellos. A lo largo de la tarde, la viuda exploró el pueblo, observando la vida diaria de sus habitantes. Se dio cuenta de que no era un lugar fácil, pero sí había oportunidades. Había campos que necesitaban ser cuidados, animales que necesitaban atención, y gente que, a pesar de la rutina, valoraba la honestidad y el esfuerzo. Todo esto le hizo sentir que había llegado al lugar adecuado para comenzar una nueva etapa de su vida. Esa noche, mientras se sentaba en su habitación del hotel, la viuda sacó un pequeño cuaderno que llevaba consigo. Comenzó a escribir sobre sus experiencias, sobre lo que había perdido y lo que esperaba encontrar. Cada palabra era una mezcla de recuerdo y deseo, una manera de entenderse a sí misma y de planear cómo enfrentaría los días que vendrían. No era solo una mujer que había perdido a su esposo, era alguien que había aprendido a valerse por sí misma y que estaba lista para ayudar, para enseñar y, tal vez,
para encontrar de nuevo la compañía que le diera fuerza. El primer día en el pueblo terminó con un atardecer lleno de colores cálidos que parecían prometer algo nuevo. La viuda miró por la ventana de su habitación, pensando en la gente que había conocido y en aquel hombre del rancho, cuya presencia había despertado una mezcla de curiosidad y desafío. Sabía que no sería fácil integrarse, que habría miradas desconfiadas y comentarios murmullados, pero estaba preparada para enfrentar todo eso. En su interior, algo se encendió, la certeza de que podía ofrecer no solo su experiencia, sino también su corazón, su trabajo y su fuerza. Y aunque nadie lo sabía todavía, su llegada al pueblo marcaría un cambio no solo en su vida, sino también en la de aquellos que estuvieran dispuestos a conocerla de verdad. El segundo día en el pueblo amaneció con un cielo claro y un viento suave que movía las hojas de los pocos árboles que rodeaban la plaza. La viuda Apache se levantó temprano, como era su costumbre, y decidió visitar el rancho donde había visto al hombre la tarde anterior. No sabía exactamente por qué sentía la necesidad de acercarse, pero algo en su intuición le decía que ese lugar y esa persona podrían ser importantes en su nueva vida. Al llegar al rancho, vio al hombre ocupado con los animales. Sus movimientos eran firmes y seguros, reflejando años de experiencia en el trabajo duro. Él no había notado aún su presencia, estaba concentrado en colocar el heno en el granero. La viuda se detuvo a observar por unos momentos, evaluando cómo funcionaba todo allí. Ella sabía de inmediato que no sería fácil ganarse su confianza. Cada gesto, cada decisión que él tomaba mostraba su independencia y su carácter fuerte. Finalmente, decidió acercarse con paso firme. Cuando estuvo a pocos metros, lo saludó con una voz clara y segura: «Buenos días». Él levantó la mirada, sorprendido de verla tan cerca y con esa seguridad. No estaba acostumbrado a que extraños se acercaran sin permiso y con tanta confianza. Sin embargo, hubo algo en sus ojos que reflejaba sinceridad, y eso hizo que bajara ligeramente la guardia. «Buenos días», respondió él, con un tono cauteloso. «¿Puedo ayudarte en algo?» Ella sonrió ligeramente y dijo, sin rodeos: «Sí. Puedo trabajar aquí. Sé cuidar de los animales, de la tierra, de la casa. Y puedo ser una buena compañía». El hombre la miró, incrédulo. Nadie se había ofrecido de manera tan directa. Su sorpresa se mezcló con un sentimiento que no sabía cómo nombrar: curiosidad. «Eso es muy directo», dijo él. «¿Estás segura de lo que dices?» «Estoy segura», respondió ella con firmeza. «Llévame a mí, seré una mejor esposa, tengo experiencia». Las palabras flotaron en el aire como una declaración inesperada. El hombre parpadeó varias veces, sin saber si reír, enojarse o simplemente quedarse en silencio. Nunca había recibido una propuesta así, directa y sin ambigüedades. La viuda no buscaba engaños ni favores, hablaba con honestidad, mostrando que había aprendido de la vida y que estaba dispuesta a ofrecer su apoyo, su fuerza y su corazón. A lo lejos, algunos vecinos que pasaban por el camino notaron la conversación y se detuvieron. El rumor comenzó a extenderse de inmediato: «La nueva mujer ha hablado directo con el hombre del rancho. Dice que quiere casarse con él y que tiene experiencia». Los murmullos crecieron, y pronto la comunidad entera parecía debatir en sus cabezas qué pensar de aquella mujer audaz. El hombre, por su parte, no estaba acostumbrado a dejar que la gente influyera en sus decisiones, pero no podía ignorar lo que acababa de escuchar. Se cruzó de brazos y respiró profundo, evaluando la situación. Sabía que aceptar a alguien así podía cambiar su vida, pero también era consciente de que debía ser cuidadoso. Tenía responsabilidades: los animales, la tierra y sus hijos. No podía tomar una decisión apresurada, incluso si la propuesta parecía sincera. «No es tan simple», respondió finalmente. «Tengo responsabilidades aquí. No puedo tomar decisiones basadas solo en palabras». Ella lo entendió, pero no se sintió rechazada. Al contrario, estaba preparada para demostrar que sus palabras no eran vacías. «Lo sé», dijo con calma.
No busco atajos. Solo busco la oportunidad de demostrar que puedo ayudar y que puedo ser útil. A partir de ese momento, comenzaron a surgir pequeños desafíos y situaciones que pondrían a prueba a ambos. La viuda empezó a trabajar en el rancho, primero observando y luego ayudando con las tareas más sencillas, alimentar a los animales, limpiar establos, arreglar cercas. Cada esfuerzo era una oportunidad para mostrar su compromiso y ganar la confianza del hombre. Él, por su parte, la observaba atentamente, evaluando cada gesto, cada movimiento, cada decisión que tomaba. Había algo en su determinación que le resultaba admirables, aunque no lo admitiera abiertamente. La comunidad, mientras tanto, no dejaba de comentar. Algunos vecinos la criticaban por su franqueza, otros la miraban con respeto por su valentía. La viuda no se dejaba afectar por los juicios, sabía que su pasado y su experiencia hablaban por sí mismos. Con paciencia y esfuerzo, empezó a ganarse el respeto de aquellos que antes la miraban con desconfianza. Un día, mientras ayudaba a reparar un cercado que había sido dañado por una tormenta reciente, el hombre se acercó y dijo, con un tono más relajado, debo admitir que eres diferente. Trabajas duro y no te quejas. No muchas personas harían lo que tú haces. Ella sonrió, entendiendo que estas eran pequeñas victorias que construían la base de algo más grande. Gracias, respondió. Solo quiero ser útil. Quiero mostrar que no me equivoqué al venir aquí. Con cada día que pasaba, los vínculos se fortalecían lentamente. No era solo una cuestión de palabras, era acción, compromiso y constancia. La viuda demostraba que podía manejar no solo las tareas del rancho, sino también la convivencia con la familia y la vida en el pueblo. El hombre, aunque aún cauteloso, empezaba a considerar la posibilidad de que sus palabras fueran sinceras y que su presencia pudiera traer cambios positivos. La tensión crecía también en su interior. Por un lado, sentía la necesidad de proteger a su familia y su rancho, por otro, sentía una creciente admiración y respeto hacia aquella mujer que no había llegado con miedo ni dudas, sino con una determinación que él no podía ignorar. Cada gesto de ella, cada palabra sincera, sembraba lentamente la idea de que quizá, después de todo, podría confiar en ella. A medida que los días se convertían en semanas, la viuda aprendía más sobre el hombre, sus hijos y las exigencias del rancho. Comprendía sus silencios, sus preocupaciones y su forma de enfrentar la vida. Su propuesta inicial, audaz y directa, comenzaba a transformarse en algo más profundo, no era solo un deseo de compañía, sino un compromiso real de ayudar, proteger y acompañar a quien estaba dispuesto a dar una oportunidad. El pueblo, que al principio la miraba con escepticismo, empezaba a notar el cambio. La gente veía que su presencia no traía problemas, sino soluciones. Aprendían a respetarla por su esfuerzo, su carácter y la sinceridad de sus acciones. Algunos incluso comenzaron a pensar que su llegada podría ser beneficiosa para todos, no solo para el hombre del rancho. La parte más difícil, sin embargo, aún estaba por llegar. Aunque ella había dado el primer paso y había demostrado su capacidad, el corazón del hombre seguía cerrado a los compromisos. El verdadero desafío sería romper esas barreras emocionales, ganarse su confianza de manera más profunda y demostrar que su oferta no era solo palabras, sino una decisión consciente de entregar lo mejor de sí misma. Los días en el rancho transcurrían con una rutina exigente, pero para la viuda Apache cada tarea era una oportunidad para demostrar que sus palabras no eran vacías. Desde la primera hora de la mañana hasta que el sol se escondía detrás de las colinas, ella trabajaba con dedicación, alimentaba a los animales, arreglaba cercas, limpiaba los establos y ayudaba a mantener el campo en condiciones óptimas. Su esfuerzo no pasaba desapercibido. El hombre del rancho la observaba, a veces en silencio, evaluando cada movimiento, cada decisión que ella tomaba. No era solo cuestión de trabajo físico, había algo en la manera en que ella entendía el ritmo del rancho, la manera de anticiparse a los problemas antes de que ocurrieran. Cada acción demostraba no solo experiencia, sino también inteligencia y un sentido profundo de responsabilidad.
Él, aunque seguía cauteloso, empezó a sentir que tal vez había algo más que fuerza y habilidad detrás de aquella mujer, había confianza, paciencia y un corazón dispuesto a cuidar de los demás. Pero no todo era fácil. La viuda también enfrentaba sus propios recuerdos y miedos. A veces, mientras recogía los huevos o reparaba una cerca rota, su mente viajaba a los días antes de quedar viuda, recordando momentos que le arrancaban un suspiro silencioso. El dolor de la pérdida estaba allí, pero lo enfrentaba con dignidad. Sabía que no podía permitir que sus recuerdos la detuvieran, debía concentrarse en el presente y en lo que podía construir. El hombre del rancho también tenía sus batallas internas. Había perdido confianza en muchas cosas desde la muerte de su esposa, y la idea de permitir que alguien más entrara en su vida le generaba una mezcla de temor y esperanza. Por un lado, admiraba la fortaleza de la viuda y sentía curiosidad por su sinceridad, por otro, temía abrirse demasiado y arriesgarse a perder otra vez. Cada vez que ella se acercaba para ayudarlo, su corazón se movía entre la duda y la necesidad de confiar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, la viuda notó que un grupo de vecinos se acercaba al rancho. Venían a ofrecer ayuda con una cerca que había sufrido daños por la tormenta de la semana pasada. La viuda se adelantó para recibirlos y organizar el trabajo. Su forma de dirigir y coordinar sorprendió a los vecinos, quienes no esperaban que una mujer asumiera un rol tan firme. «Podemos hacerlo juntos», dijo con voz clara. «Tú sostienes la madera, yo clavo las tablas. Así será más rápido y seguro». El hombre la miró con una mezcla de respeto y admiración. Por primera vez, no solo veía su habilidad, sino también su capacidad para liderar y generar confianza en otros. Los vecinos, aunque al principio dudosos, se dejaron guiar por ella, y en pocas horas la cerca quedó reparada. Fue un triunfo silencioso que fortaleció su posición en el pueblo y, al mismo tiempo, el vínculo entre la viuda y el hombre del rancho. A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir pequeñas conversaciones que poco a poco revelaban quiénes eran en realidad. Hablaban sobre la vida, los desafíos de cuidar la tierra y los animales, y compartían historias de su infancia y de las personas que habían marcado su camino. La viuda contaba con naturalidad experiencias que había vivido como madre, esposa y trabajadora del campo, y el hombre escuchaba atentamente, sorprendiendo incluso a sí mismo al sentir que podía confiar en alguien de nuevo. Sin embargo, la vida en el rancho no estaba exenta de desafíos. Un día, durante un paseo por los límites de la propiedad, encontraron que varios animales habían escapado debido a un cercado débil. La viuda no dudó ni un instante, corrió para ayudar a encerrar a los animales, mientras él intentaba organizar un plan para evitar que se dispersaran nuevamente. Trabajaron juntos, coordinándose sin necesidad de muchas palabras, y lograron reunir a los animales de manera segura. Fue un momento que consolidó su relación laboral y personal, y que también sirvió para mostrarle al hombre que podía confiar en ella en situaciones difíciles. Pero los desafíos no solo eran físicos. La viuda también enfrentaba los murmullos y juicios del pueblo. Algunos vecinos todavía la miraban con desconfianza, preguntándose si su audaz propuesta inicial había sido motivada por conveniencia o interés personal. Ella los enfrentaba con dignidad, demostrando que su presencia no era una amenaza, sino un aporte. Con paciencia, ganaba el respeto de quienes dudaban, y lentamente, los murmullos comenzaron a convertirse en comentarios de admiración. Mientras tanto, el hombre del rancho empezaba a notar cambios en sí mismo. Sus hijos se sentían cómodos con ella, y él se sorprendía de lo mucho que disfrutaba su compañía. Aunque aún no estaba listo para comprometerse completamente, su corazón empezaba a abrirse, y la presencia de la viuda se volvía cada vez más importante en su vida diaria. No era solo alguien que ayudaba con el trabajo, era una persona que aportaba calma, orden y una sensación de esperanza que hacía tiempo no sentía. Una tarde, mientras recogían la cosecha de maíz, comenzaron a hablar de sueños y planes para el futuro. La viuda compartió su deseo de que el rancho prosperara, que los animales estuvieran bien cuidados y que los niños crecieran en un lugar seguro.
El hombre, sorprendido por la claridad y la sinceridad de sus palabras, comenzó a imaginar un futuro diferente, uno donde no estuviera solo y donde alguien compartiera con él tanto las dificultades como las alegrías. Nunca pensé que alguien pudiera entender lo que significa cuidar este lugar, dijo él en voz baja. Pero tú lo entiendes. Ella sonrió, sin vanidad, solo con la calma de quien sabe que sus acciones hablan más que las palabras. Lo entiendo porque yo también he cuidado de lo que amo. Y sé lo que es estar sola y querer proteger lo que queda de tu vida. Esas palabras dejaron una marca profunda. El hombre sintió que, por primera vez desde hace mucho tiempo, había alguien que realmente comprendía su mundo, alguien con quien podía contar sin temor a decepciones. La viuda no buscaba ocupar un espacio que no le correspondía, buscaba contribuir, acompañar y fortalecer lo que ya existía. A medida que pasaban las semanas, el vínculo entre ellos se profundizaba. No era amor inmediato, era respeto, admiración y la certeza de que podían confiar el uno en el otro. Cada gesto, cada palabra y cada acción construían un puente entre sus vidas, mientras enfrentaban juntos las tareas del rancho y los desafíos del día a día. Pero no todo era armonía. Había momentos de tensión, cuando el hombre dudaba, cuando la viuda sentía que debía demostrar más y cuando ambos enfrentaban los temores que el pasado les había dejado. Estos momentos eran necesarios, porque los obligaban a hablar, a comprender y a adaptarse. Cada discusión ligera o desacuerdo se convertía en una oportunidad para conocerse mejor y fortalecer su relación. Un día, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol después de una larga jornada, él la miró con sinceridad y dijo, «Creo que, estoy empezando a confiar en ti. No completamente, pero cada día un poco más». Ella asintió, con suavidad, «Eso es todo lo que pido. Un poco a la vez». Nada se logra de golpe, pero con paciencia y esfuerzo, todo puede ser mejor. Ese momento fue crucial. Fue la confirmación de que ambos estaban dispuestos a enfrentar sus miedos y a construir algo juntos, paso a paso. La viuda no solo había ofrecido su experiencia y habilidades, había ofrecido su corazón, su paciencia y su capacidad de entender que las relaciones requieren tiempo, dedicación y respeto mutuo. Y así, mientras el sol se ocultaba y la noche caía sobre el rancho, ambos comprendieron que habían iniciado un camino que no sería fácil, pero que podría transformar sus vidas. La viuda Apache, con su audaz propuesta inicial y su constante esfuerzo, había comenzado a abrir puertas que el hombre del rancho creía cerradas para siempre. Juntos, empezaban a construir una confianza que sería la base de algo más grande, una relación basada en respeto, apoyo y, quizás, en un futuro, amor. La tranquilidad que habían logrado en el rancho empezó a cambiar una mañana en la que el cielo amaneció cubierto de nubes pesadas. No era común ver ese tipo de cielo en la zona, y tanto la viuda como el hombre lo notaron de inmediato. Había una sensación extraña en el aire, como si algo importante estuviera por suceder. Los animales se movían inquietos y el viento soplaba con más fuerza de lo habitual. La viuda fue la primera en hablar de ello. Mientras revisaba los corrales, notó que algunos postes estaban flojos y que el techo del granero necesitaba refuerzos. Se acercó al hombre con una expresión seria pero tranquila. «Algo no está bien», dijo. «Si viene una tormenta fuerte, el rancho no está del todo preparado». Él la escuchó con atención. En otro momento, quizá habría minimizado la advertencia, pero ahora confiaba más en su criterio. Juntos recorrieron el terreno, revisando cercas, techos y depósitos de agua. Cuanto más observaban, más claro era que necesitaban actuar rápido. No sabían qué tan fuerte sería el clima, pero sí sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Decidieron pedir ayuda a algunos vecinos. No todos respondieron de inmediato, pero los que ya conocían a la viuda y habían visto su esfuerzo aceptaron colaborar. Durante horas trabajaron sin descanso, asegurando estructuras, protegiendo los animales y almacenando provisiones. La viuda organizaba las tareas con calma, asignando responsabilidades y animando a todos a no perder el ritmo.
Cuando el sol empezó a ocultarse, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. No era una lluvia suave, era intensa y constante. El viento se hizo más fuerte, y pronto la tormenta se volvió difícil de ignorar. Los vecinos se retiraron a sus casas, y en el rancho quedaron solo la viuda, el hombre y los niños. La noche fue larga. La lluvia golpeaba los techos y el viento hacía crujir la madera. En varios momentos, parecía que alguna estructura no resistiría. La viuda no se dejó vencer por el miedo. Se mantuvo despierta, revisando una y otra vez que los animales estuvieran seguros y que el agua no entrara en los espacios más vulnerables. En un momento crítico, el viento arrancó parte del techo del granero. Sin pensarlo dos veces, la viuda tomó herramientas y se dirigió al lugar, a pesar de la lluvia. El hombre intentó detenerla, preocupado por su seguridad, pero ella lo miró con determinación. Si no lo arreglamos ahora, perderemos el alimento de los animales, dijo. Confía en mí. Trabajaron juntos bajo la lluvia, sosteniendo tablas y asegurando lo que podían. Fue un esfuerzo agotador, pero necesario. Cuando finalmente lograron estabilizar el techo, ambos estaban empapados y cansados, pero también conscientes de que habían superado una prueba importante. La tormenta continuó hasta la madrugada. Cuando por fin el cielo comenzó a despejarse, el rancho estaba dañado en algunas partes, pero seguía en pie. Los animales estaban a salvo y las provisiones protegidas. La viuda se sentó en un banco de madera, respirando profundamente, mientras el cansancio se hacía notar. El hombre la observó en silencio. En ese momento, comprendió algo que había estado evitando aceptar: ella no solo había demostrado habilidad y experiencia, sino también un compromiso real con el rancho y con su familia. No había actuado por obligación ni por interés, había actuado porque sentía que ese lugar también era suyo. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo. Repararon los daños, limpiaron el terreno y ayudaron a algunos vecinos que también habían sufrido las consecuencias de la tormenta. La viuda se ofrecía sin dudar, demostrando una vez más su espíritu solidario. La comunidad empezó a verla de otra manera. Ya no era solo la mujer nueva o la viuda audaz, era alguien en quien podían confiar. El hombre, por su parte, comenzó a cambiar su actitud de forma más evidente. Empezó a pedir su opinión antes de tomar decisiones importantes y a compartir con ella preocupaciones que antes guardaba para sí mismo. Las conversaciones entre ambos se volvieron más profundas y sinceras. Hablaban de lo difícil que había sido perder a alguien querido y de lo complicado que era volver a creer en un futuro compartido. Una tarde tranquila, mientras reparaban una cerca, él se detuvo y la miró con seriedad. Durante la tormenta, dijo, vi algo en ti que no había visto en nadie desde hace mucho tiempo. No solo cuidaste del rancho, cuidaste de todos nosotros. Ella bajó la mirada por un momento, con humildad. Hice lo que creí correcto, respondió. Cuando uno decide quedarse, también decide proteger. Esas palabras quedaron resonando en su mente. El hombre entendió que aquella prueba había sido más que un desafío físico, había sido una prueba de confianza y compromiso. La viuda había demostrado que su propuesta inicial no era impulsiva ni superficial. Había sido una declaración honesta de alguien que sabía lo que ofrecía y estaba dispuesta a cumplirlo. Sin embargo, aún quedaba una última barrera, el miedo. El hombre sabía que aceptar completamente a la viuda en su vida implicaba abrir su corazón y arriesgarse otra vez. Esa idea lo inquietaba, pero ya no podía ignorar lo que sentía. La presencia de ella había traído orden, esperanza y una sensación de hogar que había desaparecido hacía tiempo. La viuda también enfrentaba sus propias dudas. Aunque había demostrado su fortaleza, temía que, al final, él decidiera que no estaba listo para dar el paso. Aún así, se mantuvo fiel a sí misma, sin presionar ni exigir nada. Sabía que la decisión debía nacer del corazón de ambos. Una noche, mientras compartían una cena sencilla después de un día agotador, el hombre habló con una sinceridad que sorprendió incluso a los niños.
He pasado mucho tiempo pensando, dijo. Pensando en lo que fue, en lo que perdí y en lo que podría ser. No quiero seguir viviendo con miedo. La viuda lo escuchó en silencio, con atención y respeto. No te pido promesas, continuó él. Solo te pido que sigamos caminando juntos, como lo hemos hecho hasta ahora. Ella sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Eso es suficiente para mí, respondió. Paso a paso. Ese momento marcó un cambio profundo. No fue una decisión repentina ni una declaración exagerada, sino un acuerdo sincero de seguir adelante juntos, enfrentando lo que viniera con honestidad y apoyo mutuo. La tormenta había puesto a prueba no solo el rancho, sino también sus corazones, y ambos habían salido fortalecidos. Con el paso de los días, el rancho volvió a su ritmo habitual, pero algo había cambiado. La relación entre la viuda y el hombre ya no estaba marcada por la duda constante, sino por una confianza en crecimiento. La comunidad lo notó y comenzó a aceptar la idea de que ella formaba parte de ese lugar de manera permanente. La viuda, al mirar el horizonte una mañana clara, sintió que había encontrado algo que no buscaba directamente, pero que necesitaba profundamente, un lugar donde su experiencia, su esfuerzo y su corazón fueran valorados. La gran prueba había pasado, y aunque el camino aún tenía desafíos, ambos sabían que ahora los enfrentarían juntos. La tormenta, que en un principio parecía una amenaza, se había convertido en el punto de cambio que definió su futuro. Había demostrado que, incluso en los momentos más difíciles, la unión, la confianza y la voluntad de proteger lo que se ama pueden marcar la diferencia. Y así, sin darse cuenta, la viuda Apache había cumplido su promesa, no con palabras, sino con acciones que hablaban por sí solas. Con la tormenta finalmente superada, el rancho volvió a la calma. Los animales estaban a salvo, los techos y cercas reparados, y la tierra lista para continuar con sus labores diarias. Sin embargo, algo había cambiado de manera más profunda. La relación entre la viuda Apache y el hombre del rancho había evolucionado, de la desconfianza inicial a una confianza sólida y mutua. Cada día que pasaba, la viuda demostraba con sus acciones lo que había prometido con palabras semanas antes, y él, poco a poco, aprendía a aceptar su presencia no como un riesgo, sino como una bendición. Los primeros rayos del sol iluminaban el rancho una mañana, y la viuda salió temprano como de costumbre. Caminaba entre los corrales, revisando que todos los animales estuvieran bien, mientras los niños seguían sus pasos con alegría y curiosidad. Había una energía distinta en el aire, una sensación de que aquel lugar se estaba transformando no solo físicamente, sino también emocionalmente. El hombre la observaba desde la puerta del granero, con los brazos cruzados y una sonrisa que apenas podía disimular. Hoy parece un buen día para sembrar nuevas ideas, dijo él, en tono de broma. ¿Qué opinas? Ella sonrió, comprendiendo la metáfora. Siempre es buen día para sembrar, respondió. Pero hay que hacerlo con cuidado y constancia, para que crezca algo fuerte. Esa conversación, ligera pero significativa, mostraba que la comunicación entre ambos había cambiado. Ya no eran solo palabras medidas por la prudencia, había confianza, complicidad y un entendimiento profundo del valor de sus esfuerzos mutuos. La comunidad, por su parte, también había comenzado a aceptar a la viuda como parte del lugar. Los vecinos que al principio habían dudado de sus intenciones ahora la miraban con respeto y gratitud. Su disposición a ayudar, su paciencia y su constante trabajo demostraban que no estaba allí por interés personal, sino por un deseo genuino de contribuir y de formar parte de algo más grande que ella misma. Los comentarios de admiración comenzaron a reemplazar los murmullos de desconfianza. Un día, mientras organizaban la leña para el invierno, un vecino se acercó y dijo: «He visto cómo trabajas y cómo cuidas de este lugar. No puedo negar que eres una persona valiosa para todos nosotros». La viuda asintió, agradecida por el reconocimiento, pero mantuvo la humildad que la caracterizaba. «Solo hago lo que creo correcto», respondió. «No necesito más reconocimiento que ver que todo está en orden y que todos estamos bien».
El hombre del rancho, que escuchaba la conversación desde un costado, sintió un profundo respeto y cariño por ella. Había pasado de la duda inicial a una admiración sincera, y finalmente empezaba a reconocer que había algo más fuerte que el respeto, un vínculo emocional que iba más allá de la amistad y el trabajo compartido. Con el tiempo, comenzaron a surgir momentos cotidianos que fortalecían su relación de manera natural. Compartían las tareas del rancho, enseñaban a los niños a cuidar la tierra y los animales, y encontraban instantes para conversar bajo la sombra de un árbol o junto a la chimenea del rancho. Cada gesto, por pequeño que fuera, reforzaba su conexión. La viuda no necesitaba palabras grandiosas, su compromiso y constancia hablaban por sí mismos. Una tarde, mientras revisaban el establo, el hombre habló con una seriedad que contrastaba con la rutina diaria. He estado pensando mucho, dijo. Después de todo lo que hemos pasado, me doy cuenta de que necesito aceptar que no estoy solo. Y que tú no estás aquí solo por obligación ni por un capricho. Has demostrado tu corazón y tu fuerza. Ella lo miró, con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Eso es todo lo que quería, respondió con calma. No busco imposiciones ni promesas rápidas. Solo quería que confiaras en mí. Fue un momento de entendimiento silencioso, donde las palabras eran importantes, pero la verdad estaba en los gestos, la forma en que habían trabajado juntos, cómo se habían apoyado durante la tormenta y cómo habían enfrentado los desafíos diarios. La confianza mutua se había convertido en la base de algo más profundo, un sentimiento que ambos comenzaban a reconocer como amor. Con el paso de las semanas, los pequeños logros se acumulaban y el rancho prosperaba. La viuda continuaba cuidando del lugar y de la familia, y el hombre aprendía a delegar responsabilidades y confiar en sus capacidades. La rutina diaria ya no era simplemente trabajo, era un espacio donde compartían vidas, sueños y metas. La seguridad y la armonía que habían construido juntos permitían que cada día tuviera sentido y propósito. La relación con la comunidad también se fortaleció. Los vecinos ahora no solo respetaban a la viuda, sino que buscaban su consejo en distintas situaciones, desde la siembra de cultivos hasta la organización de eventos locales. Su experiencia y disposición la convirtieron en un referente dentro del pueblo. Cada acción mostraba que su propuesta inicial, audaz y directa, no había sido un impulso, había sido una intención sincera de construir algo duradero y valioso. Un día, mientras reparaban una cerca en los límites del rancho, el hombre se detuvo y miró a la viuda con decisión. He decidido que ya no quiero vivir con miedo, dijo. Quiero que sigamos juntos, construyendo nuestra vida aquí, sin reservas ni dudas. Ella asintió, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Eso es lo que yo también deseo, respondió. Paso a paso, como siempre hemos hecho. Pero juntos, con confianza y esfuerzo. Ese momento fue simbólico, no necesitaban celebraciones grandiosas ni palabras extravagantes. Lo que habían construido a través de días y semanas de trabajo, compromiso y apoyo mutuo era suficiente. La relación ya no estaba definida por pruebas ni desafíos, sino por la certeza de que podían confiar el uno en el otro. Los niños, que habían observado todo desde cerca, se sintieron felices de ver a la viuda y al hombre unidos. Su presencia trajo alegría y estabilidad, y los pequeños aprendieron no solo sobre trabajo y responsabilidad, sino también sobre respeto, solidaridad y amor. La viuda se convirtió en un modelo a seguir, mostrando que la dedicación y la paciencia pueden transformar vidas y relaciones. A medida que pasaba el tiempo, el rancho se volvió más productivo y ordenado. Los cultivos prosperaban, los animales estaban sanos y fuertes, y la relación entre la viuda y el hombre se consolidaba con cada acción diaria. La comunidad miraba con admiración cómo dos personas, unidas por confianza y esfuerzo, podían transformar no solo su entorno, sino también la percepción que los demás tenían de ellos. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer desde la colina que daba al rancho, el hombre tomó la mano de la viuda y la miró con ternura. Nunca imaginé que alguien pudiera cambiar tanto mi vida, dijo.
Has traído orden, esperanza y alegría. Y lo más importante, me has enseñado que es posible volver a confiar. Ella lo miró con suavidad, sintiendo como todo lo que habían vivido juntos se resumía en ese instante. Lo hemos construido juntos, respondió. Tú también me enseñaste a no rendirme, a ser paciente y a confiar. Esto es nuestro, no solo mío ni tuyo, sino de los dos. El silencio que siguió fue cómodo y lleno de significado. El sol desaparecía detrás del horizonte, iluminando el rancho con un color dorado que parecía prometer un futuro lleno de posibilidades. Ambos sabían que los desafíos seguirían llegando, pero también sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentarlos con valentía y determinación. Con el tiempo, la vida en el rancho se estabilizó por completo. La viuda Apache y el hombre del rancho habían construido algo más que un hogar, habían creado un espacio de confianza, respeto y amor. La comunidad los aceptaba plenamente, y su ejemplo inspiraba a otros a valorar la dedicación, la honestidad y la solidaridad. La viuda, al mirar a su alrededor, sintió que había encontrado algo que no buscaba directamente, pero que necesitaba profundamente, un lugar donde su experiencia, su fuerza y su corazón fueran reconocidos y apreciados. Había cumplido su promesa, no solo con palabras, sino con acciones que demostraban su compromiso y su capacidad de amar y proteger. Y así, la vida continuó en el rancho, con días llenos de trabajo, risas, aprendizajes y momentos compartidos. La viuda Apache y el hombre del rancho no solo habían superado pruebas externas y personales, sino que también habían logrado construir una relación basada en respeto mutuo, confianza y afecto genuino. Su historia se convirtió en un ejemplo silencioso para la comunidad, que la valentía, la honestidad y el esfuerzo constante pueden transformar vidas y abrir puertas a nuevas oportunidades y nuevas formas de amar.